Cordial saludo, profesora. Mi equipo de trabajo está conformado por Eva Ríos, Jamie Romero, Laura Vázquez, Nivaldo Medina, Óscar Ojeda y quien le habla, Jorge Luis Moreno Moreno. El tema que nos correspondió es riesgos biológicos en trabajadores del sector salud hospitales, y a mí me correspondió el punto 1 y el punto 2 de la cartilla. Entonces, descripción del contexto laboral. Entonces escogimos un hospital de tercer nivel. Entonces son aquellas que brindan atención médica especializada a personas que presentan patologías de alta complejidad. De igual forma encontramos que en estos hospitales se encuentran médicos, enfermeros, personal de limpieza y lavandería, quienes son los más expuestos a riesgo biológico o que adquieran una enfermedad por microorganismos. Descripción del contexto laboral. Entonces, en un hospital de tercer nivel es un conjunto de métodos, estrategias y sistemas de gestión que integran la realidad de las instituciones y organizaciones de salud. Entonces encontramos diferentes áreas como medicina interna, anestesiología, ginecología y obstetricia, cirugía general, dermatología, traumatología y ortopedia, pediatría, laboratorio clínico, oncología, banco de sangre y órganos, radiología y urgencias. Bueno, clasificación de las áreas según su nivel de riesgo. Entonces encontramos tres clasificaciones: áreas de alto riesgo o críticas, áreas de riesgo intermedio o semicríticas y áreas de riesgo bajo o no críticas. Entonces, las áreas de alto riesgo o críticas se caracterizan porque los trabajadores de la salud o el personal que atiende a los pacientes tiene contacto permanente con sangre o otros fluidos. Entonces encontramos diferentes áreas: área de cirugía, hospitalización, cuidados intensivos, unidades de quemados, salas de parto, unidades sépticas, unidades de diálisis, urología, servicio de urgencias, rayos X, laboratorio clínico, banco de sangre, odontología, depósito de desechos finales, lavandería y patología. Las áreas de riesgo intermedio o semicríticas son actividades cuyo contacto con sangre no es permanente, pero de todas formas se le aplican normas de bioseguridad. Entonces encontramos áreas de consulta externa, áreas de consulta especializada, esterilización, fisioterapia y rayos X de hospitalización. Y áreas de riesgo bajo o no críticas, entonces son actividades que no implican por sí contacto con sangre. Entonces, áreas administrativas, pasillos, salas de espera, farmacias y oficina de nutrición. De igual forma, se clasifican en tres partes de exposición en el nivel laboral: exposición clase 1, exposición clase 2 y clase 3. Entonces, la exposición clase 1 existe exposición a membranas, piel no intacta, lesiones percutáneas a sangre o líquidos corporales. Hay una alta probabilidad de que la persona adquiera el virus del VIH o VHV. Exposición clase 2. Entonces, la exposición de membranas mucosas a piel no intacta a líquidos que se les ha aplicado las precauciones universales o visiblemente no tienen muestras o rastros de sangre. Exposición clase 3. Entonces, hay una exposición intacta a sangre o líquidos corporales a los cuales se les ha aplicado las precauciones universales. Área y procedimiento de los que existe mayor exposición. Entonces, de las áreas que expuse ahorita, escogimos el área de urgencias, porque en el servicio de urgencias se valora inicialmente al paciente para posteriormente diagnosticarlo, tratarlo y evaluarlo y pues enviarlo a la casa, o si no, enviarlo a una área especializada. Y el procedimiento que escogimos fue el procedimiento de sutura. Entonces, es un procedimiento mediante el cual se realiza el cierre. La intención es unir los tejidos con el fin de evitar que algún agente infeccioso contamine a la persona y o de carácter estético también. El nivel de exposición a los trabajadores es alto, porque hay exposición pues a la sangre o fluidos del paciente, como el pus también. Identificación del riesgo. Entonces encontramos infecciones conjuntivales. La fuente por manipulación
de secreciones contaminadas y lavado previo y posterior lavado de sus manos. La causa, entonces, eso lo causan virus, alergenos, bacterias y sustancias irritantes. Las infecciones por VIH o VHB, la fuente, entonces es un paciente contagiado, causa contacto directo con enfermos infecciosos, sangre u otros materiales. Asepsia y antisepsia, entonces su fuente, determinación o limpieza, desinfección y esterilización, la causa por contacto con pacientes o superficies contaminadas. Otra identificación de riesgos, corte o punción, la fuente, manipulación de instrumental clínico, causa accidente durante la extracción, trasvase o inyección. Herpes, la fuente, entonces instrumental contaminado, causa contacto con el paciente o lesiones. Tétanos, fuente instrumental, causa contacto directo con paciente. Herpes, fuente instrumental contaminado, causa contacto con piel, paciente o lesiones. Influencia, fuente paciente contagiados, causa contacto directo con el paciente. Bueno, entonces, hasta ahí mi intervención, le doy paso a mi compañera Eva. Muy buenas tardes, mi nombre es Eva María Ríos Fajardo. A mí me correspondió exponer el punto 3 de la primera entrega de la cartilla. El tema que vamos a hablar el día de hoy es sobre los agentes biológicos que se presentan en el sector hospitalario. Estos agentes son 5, que son las bacterias, los hongos, los virus, los parásitos y los protozoarios. Bueno, empezando por las bacterias, tenemos la bacteria que se llama Streptococcus pyogenes. El nombre de esta enfermedad se llama escarlata. Esta bacteria tiene una vía de acceso por vía oral, ya sea con contacto con saliva o mucosas nasales, y también está por cutánea debido a el contacto con las llagas de los pacientes. La fuente de transmisión normalmente es por el contacto de las personas que están infectadas, ya sea por la saliva o por las secreciones nasales. Los síntomas que se presentan al contener esta bacteria, como lo podemos ver en la imagen, se presentan manchas rojas en la piel. También está como la fiebre alta, se presenta dolor de garganta, dolores musculares, picazón, náuseas y vómitos. Los problemas en la salud que se presentan son la fiebre reumática, la inflamación en los riñones, la neumonía infecciosa en la piel. Otra de las bacterias que se presentan en el sector hospitalario es la Haemophilus influenzae tipo B. El nombre de esta enfermedad se llama meningitis bacteriana. Las vías de acceso son por vía oral, al inhalar las partículas del virus. La fuente de transmisión es por tos y los estornudos de personas que están infectadas o están contagiadas por esta bacteria. Los problemas a la salud que se les presenta es el ataque cerebral, la sordera y lesiones cerebrales y algunas afectaciones en los órganos. Algunos síntomas normalmente son como la fiebre, la cefalea intensa, la fotofobia y la rigidez en la nuca. Como podemos ver aquí en la imagen, esta bacteria prácticamente pues al el trabajador contener la bacteria va afectando como tal su vía respiratoria. Tenemos esta otra bacteria que se llama Clostridium tetani. Esta enfermedad es llamada tétanos. Las vías de acceso
Es por medio de pequeñas heridas o abrasiones. Y pues si la persona tiene como tal heridas o abrasiones, es con más facilidad que esta bacteria pueda contraer en su cuerpo. Algunas fuentes de transmisión es debido a las heridas que entran en contacto con heces fecales, ya sea por ejemplo al cambiar las sábanas de los pacientes, está también por medio de objetos oxidados que pueden tener la bacteria. Algunos síntomas que se presentan son por rigidez muscular, fiebre, dolor de cabeza y espasmos musculares. Y los problemas que se les presenta en la salud son los espasmos leves en los músculos de las mandíbulas. También tenemos la bacteria Streptococcus pneumoniae. El nombre de esta enfermedad es neumococo. Las vías de acceso es por vía oral y nasal. Los problemas contra la salud es la otitis media y sinusitis neumoniasis. Los síntomas son dolor de cabeza, fiebre y dolor de oídos. La fuente de transmisión de esta bacteria es por los estornudos, las salivas y tos con personas que están infectadas. Y en este caso, si los trabajadores no cuentan con sus elementos de protección personal, pues va a ser de fácil que contraiga esta bacteria. La otra que tenemos aquí es la bacteria Bordetella pertussis. Esta enfermedad la llamamos tos ferina. Las vías de acceso también es por vía oral y nasal. La fuente de transmisión es al estar en contacto con personas que están infectadas. Por ejemplo, cuando ellas estornudan y además los síntomas que presenta el trabajador al contener la bacteria está la secreción nasal, pues que son fiebre no muy alta y tos leve. Los problemas que se le presenta a la salud están entre la ceguera, la incapacidad visual, el dolor ocular y la fotofobia. Bueno, aquí ya como tal empezamos a ver los virus que se presentan en este sector. El nombre de esta enfermedad se llama resfriado común. Normalmente las vías de acceso es por oral y nasal. Empieza a afectar la vía respiratoria, tener congestión nasal, irritación en la garganta, y algunas fuentes de transmisión puede ser por el aire o por el contacto con fluidos de personas que están infectadas, o en dado caso pues con objetos. Los síntomas que presentan al contener la enfermedad es la congestión o goteo nasal, la tos con congestión, dolor de cabeza leves, los estornudos y fiebre baja. Los problemas contra la salud son el dolor de la garganta, dolores corporales, también se puede presentar fiebre y dificultad para respirar. Aquí venimos con el virus adenovirus. El nombre de esta enfermedad es gastroenteritis. Las vías de acceso de este virus es por vía oral. Los problemas contra la salud
es la hidratación, los escalofríos, la fatiga, la fiebre y también se presenta como la pérdida de apetito. Los síntomas al inicio, cuando este virus ya como tal lo tiene la persona, son la diarrea, los calambres, vómitos, náuseas y también fiebre. Y la fuente de transmisión es por tener contactos con personas enfermas. Bueno, aquí tenemos el virus de la hepatitis B, VIH. El nombre de esta enfermedad es hepatitis A. Las vías de acceso es por vía fecal oral. Algunos síntomas son, bueno, se presenta como tal ojos o piel de color amarillento, náuseas, dolor abdominal, fatiga y fiebre. Los problemas contra la salud es la insuficiencia hepática, o también incluso puede ser contraer hasta el cáncer de hígado. La fuente de transmisión de este virus se transmite al tener contacto con personas infectadas. Aquí tenemos el virus SARS, el que actualmente tenemos a nivel mundial, que lo llamamos la COVID-19. Esta enfermedad, su vía de acceso es por vía oral y nasal. La fuente de transmisión se propaga cuando una persona está infectada y esta persona tose o estornuda, y bueno, si en dado caso uno no tiene sus tapabocas o sus elementos de bioseguridad, pues fácilmente nos podemos contagiar. Algunos síntomas al contraer este virus es la fiebre, tos seca, cansancio, dolor de cabeza, pérdida de sabor, y los problemas contra la salud, pues normalmente son las fallas respiratorias, los dolores musculares y corporales, y también está la pérdida del gusto. El virus togavirus. Esta enfermedad se llama la rubiola. Las vías de acceso de este virus es por vía oral y también nasal. La fuente de transmisión es al tener contacto con personas que están infectadas, o también con saliva o secreciones nasales, y también cuando hay superficies que están contaminadas, y pues digamos que en dado caso la persona puede tocar alguna de esas superficies, se la pasas por la cara y puede por ese medio ingresar el virus. Los síntomas que se presentan son el dolor de cabeza, la inflamación y enrojecimiento de los ojos, el oteo o congestión nasal. Y los problemas en la salud es el malestar general, la fiebre que es un poco intensa, el enrojecimiento de los ojos y el dolor de la garganta. Está el virus de la influencia o hepainfluenza virus. El nombre de esta enfermedad es gripa influenza trancazo. La vía de acceso de este virus es por medio oral y vías respiratorias. La fuente de transmisión es cuando una persona tose, estornuda o habla, y en este caso
expulsa gotitas de saliva y pueden caer en los ojos y puede contagiar a la otra persona. Los síntomas que se presentan es la fiebre y escalofríos, tos, dolor de garganta, goteo nasal, fatiga y dolor de cuerpo. Los problemas contra la salud, se puede desarrollar la bronquitis, la infección de oído, la sinusitis y la neumonía. También tenemos el virus del VIH. El nombre de esta enfermedad es llamada virus inmunodeficiencia humana. Las vías de acceso de este virus es por medio de la piel. La fuente de transmisión es al tener pinchazos o abrasiones, y en este caso al tener contacto con sangre de una persona que está contagiada. Los problemas de la salud, daña el sistema inmunitario, destruye los glóbulos rojos y blancos. Y los síntomas son fiebre, dolor de cabeza, cansancio, inflama en el cuello y la ingle. También tenemos el virus adenovirus. El nombre de esta enfermedad es conjuntivitis. La fuente de transmisión es al estar con personas que tosen, estornudan, y estas personas, si están infectadas, pues pueden contagiar al trabajador. Las vías de acceso es por vía oral, nasal y al tener contacto con pacientes infectados. Los síntomas normalmente son, como lo podemos ver en la imagen, enrojecimiento de los ojos, inflamación, también puede haber irritación, lagrimeo y secreción ocular. Uno de los mayores problemas que ellos pueden presentar es llegar a tener una pérdida de visión. Bueno, aquí ya como tal empezamos con los hongos. Está el hongos micosis zoonóticas. El nombre de este agente de esta enfermedad es la dermatofitos. La vía de acceso es por vía cutánea. La fuente de transmisión, contacto con pacientes infectados. Los síntomas, tiene erupciones, descamación y prurito. Los problemas a la salud es la pérdida de cabello en las áreas afectadas, y también está la pérdida de queratina. Tenemos el hongo micosis zoonóticas. El nombre de esta enfermedad es pie de atleta. Como lo podemos observar aquí en la imagen, contiene como llagas, y las vías de acceso es por contacto con la piel. La fuente de transmisión, al tocar personas infectadas y estar con superficies húmedas y mascotas. Los síntomas al contraer este hongo es el anillo rojo en un área de piel normal, como lo había nombrado anteriormente. Se presenta como un estilo de anillo. También se presenta el picazón, mucho ardor y piel agrietada en medio de los dedos del pie. Los problemas a la salud es el picazón, puede causar parches rojos,
y pueden dejar zonas sin cabello. Bueno, aquí tenemos los parásitos. Tenemos la leishmaniasis. El nombre de esta enfermedad es la leishmaniasis. La vía de acceso de este parásito es por la picadura de flebótomos infectados. Pues digamos que estos insectos tienen como tal un virus en esta partecita, y al picar a una persona puede ingresar el parásito. Algunas fuentes de transmisión es por la picadura de una flebótomo membrana que está infectado, y los síntomas que se presentan al contraer este parásito es la dificultad para respirar, se presentan llagas en la piel, congestión, goteo y hemorragia nasal, y también se presenta dificultad para deglutir. Y algunos problemas para la salud son las llagas, y se pueden presentar desfiguración grave. Tenemos aquí otro tipo de parásitos. El nombre de esta enfermedad es el paludismo. Las vías de acceso es por la picadura del mosquito vector. La fuente de transmisión es el mosquito Anopheles. Algunos síntomas son la fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, náuseas, dolor y fatiga muscular. Normalmente los síntomas son similares, pero en algunos casos se presentan con mayor gravedad y otros pues no tanto. Los problemas contra la salud es la anemanía, el fallo de organismo, problemas al respirar, también se presenta la malaria cerebral, bajo nivel de azúcar en la sangre. Y aquí tenemos los protozoarios, llamados entamoeba histolítica. El nombre de esta enfermedad es la amebiasis. Las vías de acceso son al ingerir o por vía oral. La fuente de transmisión es por consumo de agua y alimentos contaminados, y al tener también contacto con personas que están infectadas. Los problemas que se pueden presentar en la salud pueden ser el absceso hepatítico, la dimensión del parásito a través de la sangre al hígado. Y los síntomas son los cólicos abdominales, la fatiga, diarrea, sensibilidad abdominal, heces con sangre y fiebre. Están los protozoarios, están las giardias. El nombre de esta enfermedad es la infección por giardia. Las vías de acceso es por inercia o agua no tratada. Los problemas a la salud pueden causar deshidratación, desnutrición, la intolerancia a la lactosa, y normalmente las vías de transmisión es a través de alimentos contaminados mediante contacto con una persona que está infectada. Los síntomas son las diarreas con mal olor, fatiga o malestar, gases o flautulencias y náuseas. Y eso fue todo. Un saludo, soy Óscar Ojeda y en esta ocasión les voy a hablar sobre el nivel de riesgo biológico en un hospital de tercer nivel para el personal de la salud.
De acuerdo a la reglamentación, estos hospitales son catalogados como riesgo tipo 3. Durante los últimos 3 años, de acuerdo a la información que nos brinda Fasecolda, en el año 2017 teníamos 414.821 empleados, de los cuales 30.145 sufrieron algún tipo de accidente o incidente. En el año 2018 existían 426.080 empleados, de los cuales 30.300 sufrieron algún tipo de incidente. En el año 2019 contábamos con 463.249 empleados, de los cuales 32.649 sufrieron algún tipo de accidente. En conclusión, podemos decir que aproximadamente el 7% de los empleados han sufrido algún tipo de accidente o incidente con respecto al riesgo biológico en sus lugares de trabajo. Durante estos últimos 3 años, entonces podemos reportar que han existido 32.649 incidentes o accidentes de trabajo con respecto a la información que nos brinda Fasecolda. ¿Qué consecuencias presentan para la salud estos tipos de accidentes? Entonces, recordemos que el riesgo biológico pues, es la exposición a este riesgo se presenta de una forma directa o forma indirecta. La forma directa es cuando hay un personal que manipula directamente estos elementos, y la forma indirecta es cuando el personal se puede estar infectando con la manipulación de aquellos equipos o utensilios que estuvieron en contacto con la fuente contaminante. ¿Qué situación o qué consecuencias nos trae para los profesionales de la salud? Es que pueden adquirir enfermedades como la hepatitis B, la hepatitis C, la hepatitis D, la enfermedad del SIDA, sin olvidar otras enfermedades como lo es la rubeola, la viruela, la fiebre amarilla. ¿Qué enfermedades se han reportado durante los últimos 3 años? Entonces, durante los últimos 3 años, de acuerdo a las bases de Fasecolda, en el año 2017 se reportaron 449 enfermedades. En el año 2018 disminuyó, se reportaron 419 enfermedades. Y en el año 2019, 389. Hemos notado que hay una diferencia, ha reducido este reporte con respecto al incremento de empleados. Pero podemos decir con qué fin o por qué motivo se ha disminuido esta tasa de enfermedades calificadas. Posiblemente porque ha incrementado el personal de empleados, pero son personas jóvenes al cual aún de pronto no le ha surgido ningún inconveniente de salud con respecto a las enfermedades laborales. Muertes en el sector salud. En el año 2017 se reportaron 4 muertes, en el año 2018 6 muertes y en el año 2019 se reportaron 3. Esto referente muertes que tienen que ver con el sector del riesgo biológico. El protocolo en caso de accidente de trabajo, ¿cuál es ese protocolo que debemos seguir? Pues lo primero que debemos hacer es informar a nuestro jefe inmediato o al encargado del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Lo segundo es dirigirse a una entidad que le brinde la atención médica. Tercero, debe dirigirse a la oficina del encargado de seguridad y salud en el trabajo para diligenciar el reporte de accidente de trabajo o FURAT, que es el formato único de registro de accidente de trabajo. Cuenta con 2 días para hacer este diligenciamiento y reportarlo a la administradora de riesgos laborales. Posteriormente, la ARL se comunica con la entidad y realizará un seguimiento acompañado por el encargado del sistema de seguridad y salud en el trabajo.
En compañía del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, se hace una investigación de dicho accidente o incidente para determinar las causas que generaron este accidente. ¿Con qué fin? Con el fin de cambiar, mejorar, prevenir que a futuro se vuelvan a presentar este tipo de incidentes. La importancia del programa de sistema de gestión y prevención con el riesgo biológico. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Pues la información suministrada alimenta el sistema de gestión de salud y seguridad de los trabajadores. ¿Para qué? Nos sirve para prevenir posibles eventos. Establece planes de mejora continua en el sistema de gestión. Generar una mejor profilaxis, buscando contrarrestar la propagación de enfermedades en los trabajadores, y revisar las fichas de agentes biológicos, las guías circulares vigentes y de las características de las profilaxis. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que el encargado de seguridad y del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo pueda contrarrestar, prevenir o evitar nuevos riesgos. La importancia de la investigación de un accidente de trabajo. Entonces, ¿con qué fin realizamos una investigación de un accidente de trabajo? Uno, pues identificar situaciones de riesgo que de pronto hasta el momento sean desconocidas. La segunda puede ser para implantar nuevas medidas correctivas para evitar nuevos riesgos, evitar la aparición de nuevas situaciones de riesgo que puedan lesionar a nuestros trabajadores, adquirir experiencia para prevenir enfermedades o futuros accidentes, proteger eficazmente de manera en salud y en seguridad a nuestros empleados con respecto al riesgo biológico, y obtener información sobre las causas y las circunstancias que generaron dicho accidente. La importancia del programa de la vigilancia epidemiológica. Entonces, ¿para qué nos sirve este programa de vigilancia? Primero, pues nos permite saber situaciones de problemas de salud de una manera más clara, ¿cierto? Permite un mayor análisis de la situación de información, facilita la formulación de bases objetivas con respecto al propósito de controlar y prevenir los problemas de salud. Permite prevenir y actuar de una manera precisa, diligente, frente a los programas o de pronto aquellas pandemias, situaciones de pandemias que se pueden generar, y para que nos ayuden a facilitar las decisiones tanto a nivel ejecutivo en las instituciones como de salud, como en el gobierno, para tomar decisiones. Un ejemplo, la mejora de los elementos de protección para el personal. En el caso del gobierno, el tema de este año, el tema de COVID-19, que se actualizó la tabla de enfermedades laborales. Entonces, eso nos sirve para mejorar la toma de decisiones. Almacenamiento y disposición y tratamiento de los residuos. Entonces, en el año 2000 salió el decreto 2676, que lo que hizo fue reglamentar la gestión integral de los residuos hospitalarios. Sufrió unas modificaciones en el año 2002, surgió un decreto, el 1669, que modificó parcialmente el decreto 2676. En el 2002 también, con respecto al DAMA, salió la resolución 1773, que adopta el manual de gestión integral de los residuos. En el 2005, entonces, sale el decreto 4126, que modifica también parcialmente el decreto 2676 con respecto a la gestión integral de los residuos hospitalarios, pero
en el 2014 sale el decreto 351, que es el que reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención a la salud. Almacenamiento y disposición y tratamiento de los residuos. Entonces, en el sector salud, ¿qué tipos de riesgos biológicos tenemos? Tenemos 3 clases de riesgos biológicos. El riesgo biosanitario, en el cual trata aquellos elementos que han sido contaminados con fluidos o con materia, como un ejemplo, las vendas, el algodón, los catéteres, los apósitos, los guantes. Estos son residuos biosanitarios. Tenemos un segundo elemento que son los anatomopatológicos. Estos componentes o residuos biológicos son restos de las personas. Un ejemplo, cuando le hacen una cirugía, entonces son restos de tejidos. Cuando le hacen una cirugía o en caso de un parto, el líquido amniótico, estos son residuos anatomopatológicos. Y elementos cortopunzantes. Entonces son aquellos que, de acuerdo a su forma, se puede ser punzante o cortante. Un ejemplo, las cuchillas, los bisturís, las lancetas, el vidrio en aquellas partes donde aplican inyecciones que tienen que partir la burbuja. Entonces, estos restos pueden ser elementos cortopunzantes y generan un riesgo para nuestros empleados. ¿Cómo se hace la disposición de estos residuos? Entonces, los residuos biosanitarios deben llevarse en bolsas de color rojo. Este tipo de bolsa debe ser de un calibre de 1.4 o 1,6 micras. Deben resistir un peso de 20 kilos, mínimo 20 kilos. Pero el peso total que debe estar dentro de esta bolsa no debe superar los 8 kilos. Estas bolsas deben estar elaboradas en un material que no contengan PVC o que en su estructura química no contengan cloro. La disposición no puede superar los 7 días en su sitio de disposición. Debe pasar, máximo a los 7 días, debe pasar la empresa que hace recolección de estos elementos y retirarlos para incineración. Los riesgos anatomopatológicos. Igualmente, estos elementos deben estar refrigerados porque son tejidos o líquidos o fluidos. Igualmente deben estar en unas bolsas debidamente marcadas con el logo de material biológico, residuo biológico, y bolsas rojas debidamente rotulados. De igual forma deben estar en congelamiento. Soy Jamie Romero y el día de hoy hablaremos de almacenamiento, tratamiento y disposición de residuos. Los residuos deben llevarse a la unidad de refrigeración a una temperatura inferior a 4 grados centígrados. Deben ser evacuados de forma inmediata una vez terminado el procedimiento. Para evitar infecciones se debe hacer el proceso de incineración. Deben ser desactivados mediante el procedimiento de desactivación química de alta eficiencia. El rótulo debe contener el nombre de la empresa, área de donde se sacan los residuos, definición de los residuos biosanitarios, los residuos que contienen las bolsas, las precauciones, lo que se debe realizar en caso de derrame o fuga. El contenedor de residuos cortopunzantes se llama guardián. Es de polietileno de alta densidad, resistente a rupturas y perforaciones de elementos cortopunzantes.
Tiene una tapa ajustable de rosca de boca angosta, de tal forma que al cerrarse que herméticamente sellado, que sea rotulado y de capacidad no mayor a 2 litros. Se desecha en contenedores rojos llamados guardianes. Una vez llenos a las 3/4 partes de su capacidad o cumpliendo 30 días de uso, deben ser almacenados a temperaturas inferiores a 4 grados centígrados hasta ser retirados por la empresa encargada, que es Ecocapital. El kit de derrames biológicos ayuda a la atención de derrames de sustancias peligrosas, biológicas, citotóxicas. Un derrame de fluidos corporales se debe entender como un accidente de riesgo biológico. El kit de derrames debe contener bolsas rojas, amarres plásticos, recogedor, pañitos absorbentes, polvo gelificante, guantes de nitrilo y benzalina, se me olvidó el nombre. El procedimiento, entonces, se debe delimitar el área contaminada, usar elementos de protección personal, marcar la bolsa con los datos, esparcir el gel gelificante de manera uniforme, esperar unos segundos mientras se absorbe el gel. Con el recogedor, pues recoger el producto y desecharlo en la bolsa roja. Una vez recogido el producto, aplicar benzalbina en el área, pues para desinfectar. Terminar de limpiar con los pañitos. Al terminar la labor, depositar todo el material desechable pues en la bolsa roja. Cerrar con los amarres plásticos y conducirlo al almacenamiento. En cuanto al gelificante inactivador, debe permanecer sellado después de su uso, no exponer a la luz directa del sol, almacenar en un sitio fresco y seco, permanecer a una temperatura de 30 grados centígrados. Los residuos después de utilizar el gel gelificante se pueden eliminar por incineración y se pueden enterrar en un lugar adecuado y aprobado por las autoridades competentes. Los elementos de protección personal que se deben utilizar son gorros de malla o cofia, son de tela no tejida, de propileno con medidas estándares de 21 a 24 pulgadas y no desprenden partículas. Estas ayudan son antialérgicas y antifluidos. Las gafas de seguridad son lentes transparentes envolventes en propileno y en policarbonato, protege los ojos de algún agente nocivo. La careta facial también es en propileno, reduce los impactos, se extiende sobre la cabeza para la protección. El cubrebocas azul se clasifica como mascarilla quirúrgica, funciona hacia afuera, busca proteger al paciente de los gérmenes que puedan tener los trabajadores de la salud. Los respiradores N95 están diseñados para los funcionarios de la salud, busca la protección de los trabajadores de la salud.
Este tapabocas retiene el 95% de los patógenos del medio ambiente. La mascarilla quirúrgica blanca tiene 3 capas donde resiste a penetración de fluidos, tiene filtro que proporciona una eficacia de filtración de 99% para partículas de 3.0 micrón. La bata de manga larga y pantalón quirúrgico pues protege a las personas de la contaminación que se puede presentar durante un procedimiento. Estas batas y pantalones deben ser flexibles, de fácil manejo, que no reflejen la luz, que no suelten pelusa y que anule las descargas eléctricas. Y tenemos 3 tipos de guantes: guantes de vinilo, guantes de látex, guantes de nitrilo. Los de vinilo se utilizan para tareas de corta duración con un mínimo de riesgos biológicos. Los guantes de látex son de origen natural, de donde proviene el caucho extraído del árbol de caucho. De ahí se extrae la materia prima para pues hacer los guantes de color blanco, y son ligeramente empolvados en su interior con fécula de maíz. El guante de nitrilo debe ser flexible, de fácil manejo y resistente a sangre y fluidos. Es de color azul, es impermeable, es de color azul. Tenemos los elementos de protección personal para los pies. Son polainas, son cubiertas especiales para los zapatos, pueden ser de lona o desechables, tienen 2 cintas para sujetarse, deben ser impermeables, diélectro de conductores que ayudan a reducir la contaminación del piso con los microorganismos. El traje Tyvek es un traje compuesto por polietileno, ofrece una protección y durabilidad, comodidad, es permeable, donde repela los líquidos de una base acuosa y aerosoles, ofreciendo una barrera excelente frente a partículas y fibras finas. Hola, mi nombre es Nivaldo José Menía Albán, estudiante de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. En este caso me correspondió el tema de medidas de prevención y control. Bueno, las medidas de prevención y control son importantes porque su implementación y ejecución ayuda a eliminar o minimizar los accidentes o incidentes en las diferentes áreas de trabajo. De igual manera facilita al trabajo en condiciones seguras y aumenta la productividad. En este caso nos enfocaremos en la fuente, medio e individuo, iniciando desde la fuente. Bueno, métodos de prevención y control en la fuente. Las medidas de prevención y control deben adecuarse en cada caso al tipo de germen, a la fuente de infección o al modo de transmisión de la enfermedad de la que se trate. Se pueden formular algunas recomendaciones para las labores con riesgo de transmisión de enfermedades, las cuales serían el control de las condiciones técnicas de los equipos, el cambio de modificación de procesos y la sustitución de todas las herramientas y equipos que estén en desuso o estén en mal estado. Bueno, medidas de prevención y control en el medio. Las medidas de prevención y control frente a los riesgos biológicos tratan de evitar que se materialice su cadena de transmisión en el lugar de trabajo, con medidas de actuación en el medio. De tal manera, como tenemos aquí, podemos observar que algunas de las medidas de prevención sería el orden y el aseo, el sistema de ventilación, la instalación de lavamanos y duchas, la limpieza mediante métodos húmedos o de aspiración y la redistribución y diseño de puestos de trabajo. Bueno, medidas de prevención y control en el individuo. En este caso es la formación e información que se le brinda a los trabajadores con relación a los riesgos para la salud, seguridad e higiene.
y la debida utilización de los implementos de protección de personal, que serían los EPPs. Bueno, en este caso las recomendaciones serían la dotación de los EPPs, la rotación de los puestos, el cumplimiento de protocolos de bioseguridad y las capacitaciones y asesorías. Bueno, en este caso tenemos las pautas en el manejo de trabajadores expuestos a sangre y otros fluidos de precaución. Bueno, en este caso tenemos la piel intacta, que serían los accidentes percutáneos, y los pasos a seguir serían los siguientes: retirar el objeto causante y desecharlo en el lugar adecuado. El segundo paso sería permitir el sangrado activo de la lesión bajo el agua corriente. El tercer paso sería lavarse la zona con abundante agua y jabón. El cuarto sería aplicar un antiséptico. El quinto sería cubrir la zona o la herida con apósito impermeable. Y la sexta sería valorar la necesidad de prolaxis. Bueno, en este caso tenemos las pautas generales. En el caso de la piel intacta o mucosas, bueno, en este caso sería en base a la salpicadura de sangre o fluidos. Bueno, iniciando en la piel intacta sería retirar la ropa contaminada. El segundo sería lavar con abundante agua y jabón, y en dado caso las mucosas sería lavar con suero fisiológico o agua abundante. Bueno, en este caso sería es los factores que determinan la posibilidad de infección ante un accidente de exposición a sangre. Bueno, en este caso sería el volumen del fluido transfluido, y tenemos un ejemplo que sería las personas que comparten jeringa para inyectarse medicamentos. Bueno, en este caso sería el volumen, depende de la profundidad del pinchazo, el tipo de aguja, el tipo de procedimiento y la utilización de guantes. En este caso, si se utilizaron o no. Bueno, en este sería factores que determinan la posibilidad de infección ante un accidente de exposición a sangre. Bueno, la concentración y viabilidad del virus. Bueno, en dado caso que la concentración es baja, serían saliva, lágrimas, orina y sudor. Que ya es, y pasando un tema como más medio, sería el semen, secreción cérvico-vaginal y la sangre. Y ya como una fuente potencial de riesgo sería el líquido sinovial, el pericardio amniótico y pleural. Bueno, pasamos al periodo de la enfermedad. En este caso se evaluaría la prevalencia de la infección de la población del asistente, la virulencia del mismo, el tipo de accidente, si es dudosa, cualquier lesión causada, si es probable, si hay herida superficial, y la definida, cualquier herida que sangre espontáneamente. Bueno, el esquema de vacunación para los trabajadores en hospitales. En este caso, las vacunas pueden erradicar muchas enfermedades en el personal de la salud para prevenir enfermedades infecciosas y muertes inmunoprevisibles. Bueno, ¿qué son las vacunas? Las vacunas son productos biológicos que se introducen en el cuerpo con el fin de que el organismo desarrolle defensas que eviten la enfermedad. Bueno, aquí pasamos a la tabla de vacunas para el contexto laboral. De dicha manera, radicamos una tabla que va desde el nombre de la vacuna, nombre de enfermedades, dosis y preciosidad y la recomendación de la vacuna. En dado caso, iniciamos con la influenza. La influenza, el nombre de las enfermedades el nombre de las enfermedades sería gripe, neumonía viral o bacteriana y síndrome de Reyes.
Bueno, y la dosis y prioridad sería una dosis, periodicidad, perdón, y sería una dosis anual trivalente o cuadrivalente. Y en dado caso la recomendación de la vacuna sería prioritaria. Bueno, el tétano sería la difteria, sería de personas que hayan recibido el esquema prioritario, y la recomendación de vacuna sería prioritaria de igual forma que con la influenza. Bueno, pasamos a la difteria y al tétano, sería tosferina. En dado caso la dosis de prioridad sería una dosis en adulto, puede aplicarse de refuerzo cada 10 años, en embarazadas una dosis cada embarazo a partir de las 20 semanas de gestación, y también sería de carácter prioritario. La hepatitis A genera hepatitis A y sería dos dosis esperadas de 0 a 6 meses, y también sería prioritario. Bueno, pasamos a la hepatitis B. La hepatitis B generaría hepatitis B, cirrosis y carnicoma. Dosis y periodicidad sería 3 dosis de 0 a 1 y de 1 a 6 meses, y sería también de carácter prioritario. En dado caso seguimos con el dengue, que sería dengue, el que genera el dengue. La vacuna se llama dengue y se generaría, el nombre de la enfermedad sería dengue, y serían 3 dosis de 0 a 6 meses y de 0 a 12 meses, y también sería de carácter recomendable. Y pasamos a la fiebre amarilla, que sería el nombre de la enfermedad, fiebre amarilla. La dosis y la periodicidad sería de una dosis única, y debe aplicarse 10 días antes de tener contacto con la exposición, y también sería de carácter recomendable. Muchas gracias.